Bueno, profesor y compañeros, vamos a resolver el ejercicio de sustancia pura que es trabajo individual. El ejercicio 1 nos dice 10 kilogramos de R134 a 300 kilopascales llenan un recipiente rígido cuyo volumen es de 14 litros. A continuación se calienta el recipiente hasta que la presión sea 600 kilopascales. Determine la temperatura y la entalpía total del refrigerante cuando se termine el calentamiento. Bueno, aquí tenemos los datos. Tenemos masa, 10 kilogramos. Tenemos la presión, vamos a llamar presión 1, y el volumen 14 litros. El volumen va a ser constante. Aquí decimos estado 1, estado 2, presión 1 y presión 2. Esta temperatura vamos a calcular y esta. Resulta que acá cuando decimos nuestros gráficos, nuestra campana de saturación en la presión 1 y la presión 2, cuando buscamos la presión en tabla de presiones, esta presión no se encuentra. Por lo tanto, tenemos que hacer la interpolación. Las presiones que se encuentran son 280 y 320, por eso ponemos incógnita X. Y acá, haciendo todos los cálculos, nos da 0,61 grados Celsius. Entonces, eso va a ser la temperatura 1. Después, para la temperatura 2, buscamos en tabla de presiones 600 kilopascales y se nos da 21,55 grados. Con todo ello calculado, vamos a calcular la entalpía. La entalpía 2 nos va a dar, con esta temperatura, entrando con temperatura, nos va a dar 81,51 y la entalpía 1, 54,52. Nos decía que tenemos que calcular la entalpía total, entonces sumamos estas dos entalpías. Aquí hemos sumado y el total nos da H total 136,03 kilojoules. Continuando con el ejercicio 2, nos dice, se calienta agua en un dispositivo cilindro émbolo vertical. La masa del émbolo es de 20 kilogramos y su área transversal es de 100 centímetros cuadrados. La presión atmosférica local es de 100 kilopascales. Nos dice determine la temperatura a la que comienza a hervir el agua. O sea, nos está diciendo que tenemos que calcular la temperatura de saturación. Bueno, acá tenemos el émbolo, la presión atmosférica, acá la fuerza, también la presión del recipiente, y acá vamos a poner como peso. Los datos que nos dan es la masa, el área y la presión atmosférica. Aplicamos la fórmula de presión, que es fuerza sobre área. Despejando la fuerza nos da, aquí nos da, esto es igual. Luego vamos a utilizar esta fuerza. Después vamos a hacer acá la sumatoria de la fuerza. Aquí presión por área es igual a peso más la presión atmosférica y por área. De aquí despejamos la presión, entonces nos da, este es el peso sobre área más la presión atmosférica por área sobre área. Se van las áreas, entonces nos quedaría solamente acá presión atmosférica. Entonces reemplazamos, teníamos masa, tenemos la gravedad, tenemos el área, y haciendo el cálculo, la presión nos da 119,6 kilopascales. Entonces hacemos nuestro gráfico. Y la presión buscamos en la tabla, por lo tanto no encontramos en la tabla. Entonces acá tenemos que hacer otra interpolación. Presión 1 es la que encontramos, la presión 2 también encontramos. Haciendo toda la interpolación y el cálculo, nos da la temperatura para esta presión que hemos hallado, nos da 104,6 grados.